Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En este vídeo os voy a comentar la diferencia entre el concepto beneficio contable y base imponible. Cuando me refiero al beneficio contable, nos referimos al saldo de pérdidas y ganancias, que es un documento que forma parte de las cuentas anuales y que nos determina la compañía durante este ejercicio cuánto tiene de beneficio de cada de los socios. Por tanto, está calculado en base a la norma contable. Y como vemos en este modelo, incluso hacemos referencia que al formato oficial, en el epígrafe este de aquí, como podemos ver, figura el propio gasto en sociedades. Y por lo tanto, lo que publica el modelo es el beneficio después de impuestos, que es lo que forma parte de los fondos propios y lo que va a la junta de socios para ver qué cantidad podemos repartir. Luego, para determinar la renta fiscal o la base imponible, el modelo 200 para calcular el impuesto de sociedades partirá del beneficio contable, en la primera casilla de arriba de todo. Luego veremos qué tipo de correcciones habrá que hacer al resultado contable, ya que tenemos que ver qué dice la norma fiscal, de qué opina la ley de sociedades y el reglamento en relación con el tipo de operaciones que hace la contabilidad. En aquello que no está de acuerdo, veríamos que en el modelo lo indicaría por qué artículo el que es el motivo del ajuste fiscal y tendríamos luego la casilla del ajuste puede estar en la columna de aumentos o en la columna de disminución. La palabra aumentos quiere decir que el signo del ajuste es positivo, lo que implicaría que si lo comparo con la contabilidad, al incrementar el valor de la contabilidad quiere decir que tenemos más ganancia fiscal, más base imponible, pagamos más impuestos. Mientras que si el ajuste lo colocamos en la columna de disminución, restaríamos a la contabilidad y rebajaríamos la base imponible. Lo habitual en las empresas es que ambos conceptos no coincidan, ya que tienen objetivos distintos. Por tanto, lo que voy a repartir vía dividendos y el que voy a tributar son dos cantidades distintos. Y de ahí vienen los ajustes fiscales. Esos ajustes fiscales la veremos, aparte del signo positivo o negativo, veremos si revierten o no revierten y cuál es su procedencia o origen, es decir, si proviene de la cuenta de resultados, de una cuenta de reservas o simplemente que tengo en balance un activo o un pasivo que por norma contable tiene un valor y por norma fiscal tiene un valor distinto. Repitiendo un poco la idea, la palabra aumento o ajuste positivo implica que cada hacienda gano más dinero, tributo más impuestos. Y cuando el signo es negativo del ajuste, rebajamos base imponible, de aumento tributamos menos. En la memoria habrá que contar cuál es la diferencia entre el beneficio contable y la base imponible. O sea que hay un modelo de conciliación donde en vez de poner la información por cada artículo fiscal, lo que hace agrupar los ajustes en diferencias permanentes y en diferencias temporarias. Pues vamos a ver a continuación qué es una diferencia permanente, qué es una diferencia temporaria. La palabra diferencia permanente quiere decir que la norma contable y la norma fiscal no están de acuerdo en el concepto. Es decir, aquello que es gasto contable no es gasto fiscal y lo que es uso contable no es renta. Por lo tanto, es una información de un positivo o un negativo que no tendrá incidencia fiscal futura, es decir, no revierte las diferencias permanentes, solamente afectan al pago del impuesto de un solo año. A continuación os pongo un par de ejemplos. Vamos a suponer que este año la compañía ha tenido una inspección de IVAs de hace un par de ejercicios y tiene un acta de inspección en la cual hay una sanción. Esa sanción contablemente figuraría como menos dividendos, como un gasto, pero a la hora de declarar impuestos a sociedades, dicho gasto no tendrá la consideración deducible, lo que implicará un ajuste con signo positivo en el módulo 200, incrementa la base imponible, pagaremos más impuestos. En cambio, si tengo otro ejemplo, como es el tema dividendos, yo tengo participación en una compañía de grupo, esa compañía tiene beneficios, me reparte dividendos y yo contablemente contabilizo una cuenta en el grupo 7 de ingreso por dividendos. Como son beneficios que han tributado o en España o en otro país, la idea cuál es, para evitar la doble imposición, la norma fiscal declara ese ingreso como renta exenta, de que no paga impuestos. Como está sumando en contabilidad, ¿qué debemos hacer de cada declaración de modo 200?
lo quitamos, lo colocamos en la columna de disminución. Al restar, rebajamos base imponible, pagaremos menos. Ese sería el concepto de permanente, en el sentido que ese positivo o ese negativo no tendrá incidencia en años siguientes. En cambio, cuando hablamos de una diferencia temporaria, significa que la norma contable fiscal sí que están de acuerdo que aquello es gasto o ingreso, pero en cambio lo que discuten es en qué periodo lo declararemos o bien la cantidad que hemos contabilizado. Es un tema de imputación temporal. Eso hará que el ajuste fiscal que se haga en el ejercicio actual revertirá más tarde. Es decir, lo que hoy es positivo mañana va a ser negativo y lo que hoy es negativo mañana sería positivo. Vamos a ver un par de ejemplos. Aquí tengo en primer lugar un cliente moroso que nos dé una factura de 30.000 euros desde octubre del 2016. Si sigo la normativa contable, me va a decir, si estoy cerrando el año 2016 y no he cobrado, es obligatorio al beneficio contable contabilizar una posible pérdida de 30.000 euros. Hago un deterioro, pongo una cuenta con código de 6 y retiro los dividendos 30.000 euros. Eso que he contabilizado, para que Hacienda me lo admita como deducible, haría falta que ese cliente estuviera en concursal, o bien lo hubiera demandado, o hubieran transcurrido 6 meses. Como aquí os indico que no está ni en concurso ni lo he demandado, evidentemente cuando calculo a cierre de diciembre de 2016 solo han pasado 2 meses. Pues ese gasto que yo he contabilizado en la declaración del 2016 no va a ser deducible, pero en cambio lo va a ser en la de 2017. Como puedes ver, habrá que hacer ajustes fiscales en los 2 años. Son las diferencias o ajustes fiscales que van a revertir. Para ello habrá que dar un control para saber realmente qué he hecho en el año 2016 y qué haré en el 2017. Pues hay que crear una hoja de Excel por cada ajuste o por cada diferencia temporaria o tener un programa de IS que te lo controle. Esos ajustes fiscales se pueden controlar desde lo que es pérdidas y ganancias o desde el balance. Lo hagas de una forma o lo hagas del otro, te tiene que dar exactamente igual. Yo aquí os pongo los dos ejemplos. Primero vamos a empezar porque es más fácil, desde el punto de vista de pérdidas y ganancias. Si lo hago de pérdidas y ganancias, tenemos que en el año 2016 el contable ha puesto 30.000 de gasto, para que Hacienda, como no han pasado 6 meses, le dice no te admito nada, 0 euros. Eso implicaría hacer un ajuste positivo de más 30.000 euros. A la contabilidad le sumamos 30.000 que de momento tributaría en el IS de 2016. Pero ¿qué ocurriría el año que viene? Todavía no he cobrado ese cliente, aunque contablemente en el 2017 no contabilizo nada porque lo resté del dividendo del 2016, ahora fiscalmente es deducible. Como la declaración de 2017 arranca del 2016, perdón, del beneficio del 2017, la idea que haríamos ahora un ajuste negativo de 30.000 euros. Eso sería hacer el cálculo del ajuste fiscal partiendo del saldo de pérdidas y ganancias. La contabilidad, desde el nuevo plan contable, plantea los ajustes fiscales con enfoque balance, comparando en el balance de cierre qué vale ese activo, qué valor fiscal tiene y hacer la diferencia. Como podemos ver, si lo hacemos desde el balance, tendríamos en el balance de cierre del 2016, la palabra de libros es el valor contable. Ese activo valdría 0, porque yo como he hecho deterioro, ese deterioro va restando a la cuenta principal y por lo tanto, como ya lo he quitado los beneficios, ya su valor es nulo. Pero de cada Hacienda, que es la palabra base fiscal, el crédito vale 30.000 euros. Por lo tanto, si tiene un activo que vale 30.000 euros que para la contabilidad no está, hay que sumarlo como más patrimonio y como ajuste fiscal. En cambio, en el 2017, ni para la contabilidad ni para Hacienda, ese activo vale 0. Si tiene que tener 0 y tenía 30.000, para que quede a 0 hay que revertir los 30 del año pasado. Y que lo comparemos por balance o por cuenta de resultados, la columna de ajuste fiscal nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ahí ya digo, más que mirar un poco el enfoque balance o el enfoque cuenta de resultados, aquí me interesa lo del signo positivo o negativo. Como puede ver aquí, por lo tanto, tenemos un ajuste que nace en positivo, que hace que en el 2016 pague más impuestos, pero que pago de más en el 2016 lo acabo recuperando en el 2017. Es decir, siempre tienen incidencia fiscal futura. Aquí tengo otro ejemplo que en vez de nacer con signo positivo, nace con signo negativo.
tenemos un ejemplo de un hotel o un restaurante que compra copas, vasos, platos, etcétera, menaje para la cocina, y como el precio unitario de cada uno de ellos no supera 300 euros, la norma fiscal le permite hasta un máximo de 25.000 euros libertad total de amortización. Lo que no significa que vaya directamente a gastos, lo que hay que hacer aquí contablemente. Pues la factura la doy de alta como inmovilizado y la amortizo tal como dice las tablas de Hacienda, que son en 2 años. Aquí el coste del total de la vajilla que he comprado son 6.000 euros, más el IVA, pero es deducible, no hay problema. Pues contablemente, si voy por cuenta de resultado, que es más fácil verlo, la idea es qué amortización hace el contable. Como el activo lo adquirimos o la factura es de 1 de julio de 2016 y la vida por tabla son 2 años, que lo pongo en la memoria igual, yo amortizaría una cuota de gasto de 3.000 cada año. Primer año hago la mitad, porque como lo compro en julio, serían 1.500 euros, y también haría 1.500 euros en el 2018. Sería la imputación de cara a los dividendos y de cara a los socios, mientras que fiscalmente Hacienda me lo admite en un solo año. Si la compañía tiene beneficios, le interesa descontar todo el gasto en el 2016. ¿Eso qué implicará? Tener que hacer ajustes fiscales. En la declaración de 2016 habrá que restar 4.500 euros. ¿Por qué restar? Porque si el contable ha puesto 1.500 y Hacienda le emite 6.000 euros, pues quedan por restar o tributaría de menos, de momento, 4.500 euros. Digo de momento pues es un diferimiento. Lo que no tributo en este ejercicio 2016 lo acabaré tributando en el 17 y 18. Porque ¿qué ocurre? Que luego ese gasto contable que hago esos años, como está deducido, revierte al revés, a positivo. Pues tenemos, por lo tanto, como podéis ver, es una diferencia temporaria porque nace con signo menos y acaba revirtiendo lo que no tributo, pagándolo más tarde en el IS del 2017 y 18. Aquí lo importante de momento es diferenciar que en el modelo los ajustes van por artículo fiscal y por casillas, y en cambio en la contabilidad habrá que agruparlas con la palabra diferencias permanentes y diferencias temporarias. Entiendo como permanente aquel ajuste fiscal que no revierte y como temporaria aquel ajuste fiscal que hoy nace en positivo pero mañana es menos, o bien hoy nace en negativo y lo que no pago hoy lo acabo pagando más tarde. Es decir, que las temporarias afectan no solamente a la declaración de un solo año, sino revierten en años siguientes. A continuación, lo que vemos con ejemplos, para entender un poco más claro, va a ser ajustes fiscales para ver si el signo es positivo o negativo y ver también si es permanente o temporaria y de dónde es su origen. Yo aquí tengo una lista de ejemplos de cuentas que nacen con gasto-ingreso, tipo su origen es pérdidas y ganancias, pero que todas ellas son ajustes fiscales, son diferencias permanentes, solamente afectarían a la declaración de un solo año. Uno es, por ejemplo, un donativo que la compañía hace a Cáritas. Contablemente, esa transferencia bancaria yo la contabilizo como un gasto excepcional. Por más que reste en contabilidad, fiscalmente el artículo 15 me lo tacha de liberalidad. Me hace hacer un ajuste positivo en base imponible de 10.000 euros, aunque luego tendré una deducción. Pero la idea sería de entrada, eso que he restado en contabilidad, de casa impuestos hay que pagar, por tanto, más 10.000. Otro ejemplo de un ajuste fiscal que también es permanente, desde la nueva ley hay que vigilar las facturas que tienen que ver con regalos o invitaciones a clientes, porque aparte de hacer correlación con ingresos, hay un límite que es el 1% del total de la facturación. Yo aquí tengo la empresa que tiene en gastos en relación con clientes, ha contabilizado 20.000 euros. Pero como la facturación de todo el año son 600.000 euros, el tope está en 1% de 600.000 serían 6.000 euros. Eso implicaría que aunque reste para los dividendos 20.000, de cada Hacienda solo corresponden 6, hay que tributar la diferencia, que son más 14.000 euros. Esas cantidades que estoy sumando de más 10 más 14 solo afectarían al pago del IS de este ejercicio, no revierten más tarde, nunca lo recupero que pago de más. Y el tema de dividendos ya lo habíamos visto anteriormente, tengo un ingreso que está exento, no paga impuestos, con lo cual, aunque está sumando en contabilidad de cara a los dividendos, de cara a la declaración de la renta fiscal o de impuestos de sociedades,
lo restaríamos y sería un negativo permanente. Luego tengo ahí un par de ejemplos que tienen que ver con origen también en un gasto, en este caso una amortización de pérdidas y ganancias, pero que como el contable amortiza un importe superior a lo que permite la norma fiscal, durante un tiempo hará ajustes positivos, luego va a revertir a negativo. Pues aquí el ejemplo dice, es una máquina que la compramos en julio de 2016, nos cuesta 400.000 euros, el contable decide a nivel de memoria amortizar ese activo en 5 años, aunque el porcentaje máximo de tablas es un 12%. Pues aquí tenemos, como el contable tiene libertad para escoger el criterio de amortización que quiera, hará una imputación de los dividendos mucho más rápida de lo que la admite Hacienda. Vamos a ver desde el enfoque pre-ganancia, se ve un poco más claro. Si yo tengo son 400.000 euros en 5 años, la cuota anual son 80.000 euros menos el primer año, que como la adquirí y entra en funcionamiento el mes de julio, es la mitad. Pero fiscalmente, como las tablas de Hacienda para todo el mundo, si es activo nuevo y no tiene más uso que 8 horas, son un 12%, un 12% de cuántos mil euros son 48.000 de cuota anual. ¿Qué vemos aquí? Que el contable está registrando un importe superior a lo que le admite Hacienda. Pues ¿qué le dice? De momento, lo que contabilizas de más me lo ajustas en positivo. Pues aquí tenemos durante un número de años, tocará hacer ajuste positivo. Luego ese positivo acaba recuperándose a partir de que el activo ya vale 0, por ejemplo 2022, y fiscalmente, como todavía no has deducido todo, te admite gasto deducible, por lo tanto luego pasará a negativo. Es decir, que lo que hoy es más será menos a partir de que el valor contable sea nulo, o bien cuando ese activo se venda, la plusvalía contable fiscal va a ser distinta. Pero bueno, a mí me interesa más que nada aquí el concepto diferencia temporaria, para que veáis que lo que hoy pongo en el módulo 200, acabo recuperándolo más tarde. Y ya digo, aquí es un ejemplo porque estamos discutiendo lo que sería un gasto de una amortización, por tanto su origen es una cuenta de grupo 6. Aquí, por ejemplo, el origen es una cuenta de ingresos, es el tema de ventas a plazos. Si tenía un terreno que lo he vendido por 200.000 euros y yo lo había comprado por 180, tengo un beneficio de 120.000 euros, que como lo vendo a alguien del grupo, lo que hago es cobrarlo a plazos. Si lo cobro a plazos, la norma fiscal me permite tributar también el beneficio proporcionalmente a cobros. Como lo cobraría en 3 partes iguales, lo que hago es que de los 120.000 que gano el 2015, acabaría tributando 40.000 cada uno de estos 3 años. Por lo tanto, la idea es aquí que tengo un beneficio contable que se suma todo de cada los socios en el 2015, pero en cambio fiscalmente se tributa en 3 ejercicios. Y acabo tributando lo mismo, pero evidentemente hay un diferimiento. Es decir, que el primer año de lo que he contabilizado puedo quitar 80.000 euros y tributarlos más tarde. Pues también su origen es una cuenta con código 7 y es una diferencia temporaria porque lo que uno tributo lo acabo pagando más tarde. Ahora vamos a ver ejemplos que el ajuste fiscal se basa directamente en una cuenta de balance que para Hacienda tiene un valor y para la contabilidad tiene otro valor distinto. Por ejemplo, una permuta, un intercambio de un terreno por otro terreno entre compañías distintas que no pertenecen al mismo grupo. Como son activos similares, la norma contable no permite contabilizar ningún beneficio, pero para Hacienda hay una transmisión y por lo tanto se tributa el precio de mercado. Vamos a ver el asiento contable. Si yo lo había comprado el terreno que voy entrego por 100.000 euros y el que recibo se valora esa escritura por medio millón, la idea es contablemente hago un cambio en el número de la cuenta para indicar qué terreno ya no es mío, que doy de baja, que estaba en la 220 con inversión inmobiliaria, y qué terreno incorporo. Pero mantengo la valoración de los 100.000 euros. Me tiene prohibido la contabilidad poner aquí medio millón de euros y contrae un beneficio de 400. Pero aunque la norma contable lo califique de no comercial y no permita el beneficio que a los dividendos, de caras al IVA y de caras a la norma fiscal del IS, evidentemente, pues otros artículos que comento aquí, habrá que tributar la plusvalía. Como no está contabilizada, hay que sumar en positivo la diferencia entre el valor actual de mercado de bien recibido son medio millón de euros
y el que me costó 100, pues hay que tributar 400.000 euros. Eso implica de cara a un futuro que yo tengo un tren, un balance que para Contabilidad vale 100, pero para Hacienda vale medio millón, pues revertirá más tarde. Es una diferencia temporaria y directamente nace de una cuenta de balance, de un activo. No tiene nada que ver con un gasto-ingreso. También ocurre lo mismo, por ejemplo, en tema de combinaciones de negocio. Si compro una fábrica y me quedo el edificio, la maquinaria, los empleados, claro, la idea es una rama de actividad y la idea es que fiscalmente los socios que me venden esa fábrica no van a tributar las plusvalías, las difieren. Aunque yo contablemente esos activos y pasivos los des de alta a valor contable, perdón, a valor de mercado. Yo tengo aquí que el local de la fábrica en el balance la compañía lo tenía dado de alta, valía 400.000 euros. En el proyecto de fusión o escisión, mejor dicho en este caso, se lo da por 600.000 euros y la maquinaria se lo da exactamente igual. La idea es la siguiente. Tenemos por lo tanto que yo además les pago por ese negocio 900.000 euros. Se lo puedo comprar en dinero o emitir acciones. La idea es la siguiente. En primer lugar, para determinar la idea de cuánto vale el fondo de comercio, es ver el precio pactado para adquirir el negocio, son 900.000 euros, y lo comparo con los activos y pasivos que recibo del negocio. Tengo que el local vale 600 a precio de mercado, la maquinaria vale 200 y tengo que reconocer y descontarles a quien me venden el negocio que asumo la plusvalía que ellos me transmiten. Pues de alguna forma para ellos esto valía 400, en la relación de canje vale 600, por lo tanto esos 200.000 euros yo me hago cargo en un futuro de liquidar el 25%, o sea, coger la red especial de diferimiento. Eso implicará que aquí asumiría una diferencia temporaria que nace directamente de una relación distinta fiscal y contable del local, porque ese local de cada hacienda mantiene el precio histórico, 400.000 euros, y cada contabilidad vale 600.000 euros. Pues aquí tendríamos una diferencia temporaria que condiciona el fondo de comercio y que nace directamente de un activo que también contablemente tiene un valor y fiscalmente tiene otro. También luego hay ajustes que nacen de una cuenta de reservas. Por ejemplo, si constituimos una sociedad o ampliamos el capital de una empresa, los gastos de notaría y gestoría, con la norma contable, como lo que aporta el socio va a fondos propios, los gastos también van directamente a fondos propios en una cuenta de reservas voluntarias. Pero eso no quiere decir que el gasto no sea deducible. Pues los honorarios, que son aquí 2.000 euros, que están en una cuenta de reservas, cuando llega la declaración del IS, he de acordarme que al beneficio contable restar los 2.000 euros. Pues sería un ajuste fiscal que nace directamente de una cuenta de reservas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, aquí es otro ejemplo que tiene con reservas, que me equivoqué. Detecto en el año 26 que había calculado mal las cuotas de amortización de una máquina porque no había tenido en cuenta lo del doble turno. Pues actualizo lo que podía haber amortizado anteriormente, aumento la acumulada de este año y lo contabilizo contra reservas voluntarias. Esa cantidad por reservas voluntarias da derecho a hacer un ajuste fiscal negativo en el año actual de las cuotas de amortización que en su día no me deducí. Por lo tanto, en el IS del año 2016 haré un ajuste fiscal de 60.000 euros de cuotas de amortización que eran de años anteriores y que me las aplico en este ejercicio. Pues claro, es un ajuste fiscal que nace de una cuenta de reservas, no nace de una cuenta de gasto e ingreso. Y con la nueva ley, además, la novedad también que hay ajustes fiscales que son realmente incentivos, como veremos que es la reserva de capitalización o la de nivelación, que simplemente por repartir dividendos o se reduce de dimensión, la compañía tributa menos. Pues resumiendo, cuando hablamos de base imponible, hablamos de lo que gano de cada hacienda. El punto de partida es el vídeo contable, resultado contable antes de impuestos, pero luego habrá que ver por la normativa fiscal qué tipo de ajustes hay que hacer. Esos ajustes pueden tener su origen en una cuenta de gasto-ingreso, como hemos visto antes, directamente en una cuenta de balance, una cuenta de reservas o ser simplemente incentivos fiscales. Y como digo, la explicación de cómo pasamos de tal beneficio de cada de los socios a tal base imponible lo veríamos en la memoria en un modelo que le llaman de conciliación. Ese modelo de conciliación, además de los ajustes fiscales,
los que nacen de un gasto-ingreso, grupo 6 y 7, lo que tienen que ver con cuentas de grupo 13, que lo veremos más adelante, lo que tiene que ver con cuentas de reservas. De esta forma tenemos la información, arriba de todo sería el saldo después de impuestos, quitado el propio gasto del impuesto, y aquí en medio colocamos los ajustes fiscales, de tal forma que la última columna sumada nos tiene que dar la base imponible. En las diferencias temporarias que me comentado anteriormente, va a ser importante ver cómo las colocamos, si en origen, año actual o años anteriores. Cuando coloco origen, quiere decir que o bien nace este ejercicio o aunque venga de años anteriores, el signo todavía no revierte. Por ejemplo, en el tema que hemos visto antes de la amortización de aquella máquina que hacíamos contablemente 5 años y Hacienda emitía solo un 12%, yo estaba durante 5 años haciendo positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que mientras el signo sea positivo, lo pondríamos en origen. Y cuando el signo empieza a ser negativo, que recupero que he tributado, lo pasaríamos a la línea de años anteriores. Pues la palabra años anteriores quiere decir las que revierten. Aquellas que yo recupero que yo he pagado de más o tributo lo que en su día no tributé. Y como puede ver también en la novedad de tener en cuenta el esquema de liquidación lo que me ahorro por no pagar dividendos a los socios, lo que me compenso de pérdidas y si la compañía reduce de dimensión, la opción que tengo de rebajar la base imponible en un 10%. Por lo tanto, todos los cálculos que hacemos en el modelo de declaración para averiguar la base imponible constan también en el modelo contable de la memoria, como una conciliación entre cuánto gano de cada los socios y cuánto tributo. Gracias por vuestra atención y os invito al siguiente vídeo que haremos referencia a la contabilización propiamente dicha del impuesto a sociedades. Gracias por todo.